Entrevista especial para analizar la supuesta compra de estos ventiladores a sobreprecio por parte del IMSS y otros temas como el incumplimiento de contratos. Saludamos a dos grandes personalidades. Galia García, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, y Max Keiser, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Galia, por favor, cuéntanos cuál es tu opinión acerca de este tema que sin duda ha reventado las reacciones, por supuesto, de gente al interior del gobierno y también de la oposición. ¿Qué tal, Brenda? Hola, Max. ¿Cómo estamos? Tenemos novedades en este asunto. Hace una hora o algo así, la Secretaría de la Función Pública anunció que abrió una investigación desde el viernes para revisar este asunto. Según un comunicado, la secretaria Irmeréndira Sandoval ya se puso en comunicación con Zoe Robledo, director del IMSS, y ya empezaron a pedir información sobre este asunto. Veamos a dónde llega y en qué para esto. Definitivamente, Max, tu opinión acerca de esto. Hace apenas un año, Andrés Manuel López Obrador, menos de un año, decía que no iba a permitir, y de manera directa se lo solicitó a su gabinete, ningún tipo de influyentismo. ¿Podríamos estar enfrente de un caso de este tipo? A ver, me parece que sí, gracias por la invitación. A ver, son tres problemas que se combinan. El primer problema es que durante meses el IMSS nos dijo que estábamos preparados para la pandemia, para la emergencia, y resulta que no, que el IMSS ha aprovechado esta emergencia, igual que el ISSSTE en el caso del contrato del viernes, para hacer adjudicaciones directas a empresas que no necesariamente se han dedicado o tienen la experiencia en este tema. Ese es el primer problema. El segundo problema, obviamente, es el sobreprecio. El sobreprecio, en este caso, que genera la sospecha de que se está aprovechando la pandemia para lucrar. Pero el tercer problema es lo que ya se apuntaba, que es el señor Bartlett tiene, digamos, desde el año pasado nos debe el confirmar que esas 23 casas y esas 16 empresas son de su propiedad. Y resulta que casualmente una de las empresas es la que se ve involucrada en este caso. Aquí el problema, entonces, es que puede haber temas de tráfico de influencia y conflicto de interés, por una razón muy sencilla, porque el tema de los ventiladores, resulta que también varias empresas a través de COFEPRIS han tratado de estar en la misma venta, han tratado de estar tratando de proveer ventiladores al instituto, a los dos institutos, y COFEPRIS les ha negado la importación. Entonces, ventiladores a sobreprecio que sí están aquí, y resulta que el criterio más importante no es ni la calidad ni la experiencia de la empresa, sino la inmediatez. Eso nos hace sospechar que alguien que sí tenía los insumos en este momento tuvo la capacidad de proveerlos, y por lo tanto el influyentismo y el conflicto de interés están ahí directamente involucrados. Gracias. Ahora, cuando estamos hablando, Galia, gracias Max, cuando hablamos, Galia, del tipo de sobreprecio en esta situación mundial, y más como la está llegando a enfrentar nuestro país, cómo le vino a caer el COVID-19 a México, ¿de qué nos habla? Mira, Brenda, no hay ventiladores en el mundo. Una empresa de ventiladores seria en Estados Unidos produce 200 ventiladores en un mes. Wow. Alemania está igual, donde se hacen algunos de los mejores ventiladores pulmonares, Inglaterra, Italia incluso. Los ventiladores que hay disponibles son chinos, pero también hay muy pocos. Curiosamente, en México, cuando veíamos que el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York estaba desesperado y salía un día sí y el otro también a pedir ventiladores pulmonares para atender a los neoyorquinos, en México empezó a haber contratos de 100, 200, bueno, uno del IMSS de 2.500 ventiladores. ¿De dónde iban a llegar a México esos ventiladores? Estábamos compitiendo con el mundo. Y aquí resultaba que oportunismo, dice Max, no me parece una mala palabra, a eso suena, a que pues necesitan ventiladores, vendamos ventiladores que muy probablemente no tenían. Estos 2.500, ese contrato ya fue rescindido porque los ventiladores no llegaron, porque no había forma de que llegaran. Así es. Nadie tiene 2.500 ventiladores guardados en un almacén. La empresa del hijo de Bartlett, de León Bartlett, sí es una empresa que se dedica a dispositivos médicos. La empresa existe desde el año 2010, no es un invento de empresa. No necesariamente vendía ventiladores, pero vende el robot
más sofisticado de la industria médica y otros dispositivos médicos. Pero por supuesto que llama la atención que le está vendiendo al IMSS, a la delegación Hidalgo del IMSS, 20 ventiladores fabricados en México, una empresa que está en la delegación Miguel Hidalgo. No hay costo de importación ahí, no hay aduanas, no hay nada de esto. No sé por qué necesitamos un intermediario para comprarle a una empresa, a un fabricante de la delegación Miguel Hidalgo. Esperemos que nos lo expliquen. Y son unos ventiladores mucho más caros que cualquier otro, que los escandinavos, que los alemanes, que todos los otros que ha comprado el gobierno federal. Es increíble y no hay una razón realmente fidedigna para saber por qué este sobreprecio. Gracias, Galia. Por otra parte, Max, preguntarte, ¿qué debería hacer el gobierno federal para entonces reforzar esta idea de que no estaban enterados de esto, de que no hay un interés, de que no se está beneficiando a alguien y de que no hay influyentismo o corrupción? ¿Lo está manejando bien Andrés Manuel? No, desde Coparmex tenemos una posición muy clara desde el fin de semana, que es que este caso es una evidencia, es un botón de muestra de todo lo que debe estar sucediendo, aprovechando la pandemia, empresas de todo tipo, aprovechando la emergencia y aprovechando una situación que ya venía de antes. El gobierno llevaba, según Mexicanos contra la Corrupción, comprando el 78% de sus contratos vía adjudicación directa. Esta mala práctica genera siempre riesgos de corrupción. Lo que decimos en Coparmex es 4 cosas. Tenemos que revitalizar y retomar la idea de la implementación completa del Sistema Nacional Anticorrupción. 2, tenemos que revisar las contrataciones públicas en México. Todos los grandes escándalos de corrupción han venido por ahí. La ley permite cualquier cantidad de excepciones y permite este tipo de procesos. Tenemos que pasar una ley general que te permita establecer procesos competitivos en la gran mayoría de los casos. El tercer punto, creemos que tenemos que retomar el tema de la integridad de las empresas, los sistemas de integridad al interior de las empresas que haga que el gobierno pueda negociar con empresas que son confiables. Y el cuarto punto, tenemos que retomar la idea del Sistema Nacional de Fiscalización, este gran aparato de fiscalizadores, auditores en México que tienen que estar revisando este tipo de procesos, tienen que estar revisando este tipo de compras. En Coparmex decimos que esta es una gran oportunidad para volver a tomar el tema del combate a la corrupción, revitalizar a la sociedad civil organizada, para convertir esto en un botón de muestra y en un momento de cambio para volvernos activos en el combate a la corrupción, toda la sociedad civil organizada. Sin duda lo dices muy bien, Max. Comentarios finales, querida Galia, antes de, por supuesto, finalizar esta aportación, que hay que decirlo, pesa un poco, deja un sabor de boca amargo ante todo lo que estamos enfrentando en este momento en el país en materia de salud. Deja un sabor de boca amargo, ciertamente. En medio de esta pandemia, creo que debemos ser aún más cuidadosos de qué compramos y cómo compramos. El otro caso, 2.500 ventiladores que al final no llegaron, fueron un tiempo perdido que era oro. Esos 2.500 ventiladores hoy no están en los hospitales para ser utilizados en pacientes con COVID-19. Muy bien, les agradecemos muchísimo que hayan conversado con nosotros aquí en Noticias México y si nos permiten quedamos, por supuesto, con la comunicación abierta y darle seguimiento a este tema, que es muy importante. Gracias, Max. Gracias, Galia. Muchas gracias. Saludos al auditorio. Un abrazo a la distancia para los dos. Cuídense mucho. Bueno.